Te voy a contar la historia de dos miércoles en la República Argentina. La historia del miércoles 12 de noviembre del 2025 y la del miércoles 22 de febrero del 2012. Resulta que en el 2025, es decir, 13 años después de aquel miércoles, la justicia finalmente mandaba a prisión a uno de los principales responsables de un accidente de trenes en la estación de Once, en la línea Sarmiento, que había dejado 52 personas muertas, prácticamente como sardinas, y 789 heridos desperdigados por toda la ciudad. Personas que iban a laburar básicamente con su cuerpo. Personas que limpiaban casas, personas que eran albañiles, personas que eran seguridad, estudiantes, personas que llevaban la bicicleta para poder después llegar a su casa. Y este miércoles, el miércoles 12 de noviembre del 2025, porque esto es Argentina y porque te estoy contando la historia de dos miércoles, esto ocurría con un tren. Se descarrilaba. La jodida suerte hizo que otra vez haya un accidente el mismo día y sale humo. 20 fueron los heridos. La gravedad de los heridos, porque viste uno dice 20 heridos, bueno, no se murieron. 20 heridos que sufrieron múltiples fracturas, ¿sí? Con múltiples fracturas. Vos tenés 2 años, 1 año y pico de recuperación, tenés que tener kinesiólogo, tenés que dejar de trabajar, tenés que tener cómo mantenerte cuando no trabajás. ¿Y qué pasó en el medio de todo esto? ¿Cuántos de los planes que se lanzaron después de estas tragedias llegaron a un buen puerto? ¿Qué pasó con los 789 heridos? Los 789 heridos, muchos de ellos tramitaron juicios civiles contra el Estado, pero las causas no prosperaron. Los jueces las guardaron en sus cajones bien guardadas, porque la mayoría de ellos eran trabajadores que iban a trabajar con su cuerpo, a laburar, a poner el cuerpo, levantar paredes, a limpiar casas. Porque si estos 789 hubiesen sido otros, probablemente la mitad de ellos no tendrían las causas archivadas. Vos sabés que la causa civil es importante porque te repara el daño de una manera económica y justamente lo que le falta a esta gente es cómo sobrevivir y cómo lograr seguir generando dinero para sostenerse. Pero ni que hablar del trauma que te pudo haber quedado después de esto. Hay gente que pasó años hasta que se pudo subir a un tren. Y vos viste que yo siempre repito esa frase que ser pobre es estar lejos. Con lo cual, si estás lejos, lejos del lugar a donde podés vender, a donde podés laburar, a donde te pagan mejor la hora, y se te pone más jodida todavía. Pero si encima de lejos estás herido, estás rengo, perdiste un brazo, te quedó mal un hombro, etcétera, 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 bueno, todavía es peor. Pero los dejamos ahí. No hay manera que esos 789 se junten y hagan una marcha con bombos como la CGT, ni que hagan caer un gobierno, ni nada por el estilo. Son silenciosas personas que sufren y sobreviven como pueden la tragedia que tocó, la tragedia por la corrupción. Por eso este miércoles, 12 años más tarde, debido fue el exministro de Infraestructura enviado a prisión. En el medio hubo planes de una cosa, de la otra, y en este gobierno hubo un plan entre el 2024 y 2026 que preveía gastar 300.000 millones. Esto es apenas un 20% del déficit que tiene la empresa, porque el primer impulso que tuvo el gobierno de Milei fue privatizarla, que funcione bien, que no sea deficitaria, pero no pudo, porque nadie quiere agarrar trenes argentinos porque tiene un buraco así de déficit que en un ratito te va a contar Fer Ulmer. Pero
Sí, Milei dictaminó la emergencia ferroviaria y estableció un plan entre el 24 y el 26 que preveía invertir 300.000 millones de pesos y que contemplaba obras. Estamos en Argentina, te estoy hablando de 2 miércoles, y esas obras eran indispensables y urgentes. Porque acá nosotros hacemos lo urgente, ¿viste? Lo otro, bueno, vamos viendo, lo vamos pateando. Es como cuando tenés un final, es urgente, es el final. Después vemos. Bueno, ese plan contemplaba 226 obras, pero se hicieron 60. De esos 300 palos se gastó el 30%. Pareciera que a nadie le importa tanto el tren, que es el servicio público más importante del país prácticamente, como para hacerlo seguro de tal forma que la gente que vaya al tren no tema por su vida. No diga, puta, capaz que me muero, capaz que me quiebro un brazo o el cráneo. ¿Y después qué? ¿Qué obras sociales van a atender a esta gente? ¿Cuánto tiempo van a estar en recuperación? ¿Quién los va a tomar después? ¿Cómo sobreviven a esto? Estas son las pequeñas, grandes tragedias, más grandes que pequeñas, de un país que vive de las urgencias o que vive solucionando las urgencias o no solucionándolas, poniendo parches. Lo mismo Bahía Blanca, lo mismo el Riachuelo, lo mismo todo. Lo mismo las inundaciones, lo mismo Tartagal, bueno, lo mismo todo. 2 miércoles en Argentina, casualmente, ¿no? Debido va preso, se hace justicia por un lado, hay un accidente por el otro, otra vez los traumatismos, otra vez el trauma. Andás a ver si en ese tren no había alguno que había estado en el otro accidente. Andás a ver. Solamente pasa en Argentina esto, creo yo. Es Argentina. No, no es necesario ponerle ficción, porque es el colmo. Es el colmo. Cuento esto no porque no lo hayas escuchado, sino que porque poniéndolo en números nos hace estar atentos a las cosas que necesitamos, ¿sí? Porque después nos marean con quilombos que necesitan los políticos. Ellos necesitan asegurarse la banca, generar las leyes, hacer los programas que les permitan endeudarse, que la cosa financiera, que esto, que lo otro. Pero ¿y nosotros tenemos que tener lo que necesitamos, ¿sí? Para hacer las cosas básicas de nuestro país. Por eso quise recordar en la cara de María, de Luján Rey, de su padre, de Mirella, que es una chica que entrevisté y limpiaba casas, a pocos días vivía en Once y había quedado con una pierna que no podía caminar, y de tantos y tantos otros heridos sobrevivientes que no recibieron ni un mango, ni un subsidio, ni una justicia civil que les permita reparar el daño económico, el daño traumático que sufrieron. 2 miércoles en esta Argentina de miércoles. Esto es La Oveja Negra. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos Franco Maceo, bienvenidos el señor Daniel Seifert, el señor Per Torres Ulmer. Seifert tiene hoy para contarte primicia, ¿eh? Primicia mala, malita. Ellos son los malos. Sí, ellos son los violentos. Ellos son los violentos, una patota violenta que vamos a identificar y contar un poquito su historia, ¿eh? Quédate ahí porque te vas a enterar. Franco Maceo, 2 cosas tenés. 2 cositas. Véndelas. Lo que pasó en Escobar el último miércoles. Esto es algo que estamos siguiendo y que cierra finalmente un capítulo en favor de los vecinos, pero no estamos seguros que vaya a terminar de cerrar del todo. Sí, y el elogiado acuerdo comercial por el oficialismo entre Argentina y Estados Unidos. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Qué nos dan y qué nos sacan? Esto nos va a contar Franco Maceo en un ratito nada más. Pero Fernando trajo, con periodismo de datos, con datos
comprobados cruzables y que figuran en la magra exposición de datos públicos que tiene la Argentina sobre trenes, ¿no? Porque me decías primero que la página está caída. A ver, sí, tenemos con Martín intentamos hacer un análisis riguroso en trenes argentinos en términos de ver si cumplen, por ejemplo, con los horarios de los trenes pactados y la base de datos está desactualizada desde hace bastantes años, entonces el acceso a los datos públicos en ese sentido es bastante difícil, pero bueno, logramos encontrar datos sobre todo hablando de cuánto nos cuesta a nosotros mantener esa compañía estatal, las inversiones que quiere hacer el gobierno, intento de privatización, muchos números detrás de este problema que le impacta a todas las personas que se toman el tren por la mañana en la madrugada para ir a trabajar, después para ¿Cuántos volver. usuarios tiene el Eh, tren? Se había dicho en un momento... Millones tiene. Sí, millones, Sí. millones 6 diarios. millones, sí, Millones de Me suena a 6 argentinos. millones. 6 millones, Mm. sí, ahora lo chequeamos, pero bueno, es muy paradigmático, nada significativo que esté caído el sistema, Sí. porque además lo que uno escucha de los usuarios es que se bajaron horarios, ¿no? Que se bajaron Sí, horarios. sí, sí, siempre hay problemas con los trenes. Esto es lógicamente lo que no pudimos llegar por la falta de transparencia. Si quieren podemos ir poniendo la placa inicial. Pero bueno, el problema es estructural, está en la raíz de esto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, tenemos una siguiente placa. El gobierno, como vio que esta compañía lo único que le hace es traerle problemas, intentó justamente Javier Milei de privatizar lo que sería Trenes Argentinos. Fue con esa premisa, como también lo había intentado con Aerolíneas Argentinas. Pero ¿por qué no logra privatizarla? Bueno, como justamente la intentó de poner en manos privadas, hasta mitad de año le habían transferido solo 570.000 millones de pesos para gastos corrientes. Quiero que se queden con este número porque más adelante vamos a ir viendo lo que representa. Esto es este año 2025 lo que el gobierno le dio a Trenes O sea, estamos Argentinos. hablando de 8 líneas de pasajeros que Sí. llevan a millones de personas y les dio 570.000 Sí. millones. Millones de pesos. Lo que tenemos la siguiente plaquita, se calcula que la operación le cuesta 2.800 millones de pesos al día. O sea, tenemos que en los primeros 6 meses del año le destinaron 570.000 millones de pesos y las cuentas oficiales dan que por día al Tesoro le cuesta 2.800 millones de pesos, ¿sí? La principal problemática, como decimos, está en la raíz de este problema que viene desde hace un montón de tiempo. Se descuidó a la empresa por falta de inversiones. Lo hablábamos un poco detrás de cámaras. Hay un par de inversiones que hicieron gobiernos anteriores, pero que no llegan a cubrir en nada la totalidad del problema de una empresa importantísima. ¿Por qué? Porque los trenes es, como decía antes, es el medio de transporte de muchísimas personas para poder llegar, por ejemplo, a su trabajo si es que un colectivo no lo hace Obvio. o es una vía más directa. Y decime una cosa, ¿cómo son los números para que no haya Bien. podido privatizarse? Bien, acá tenemos una placa con los números, ustedes lo van a poder ver con sus ojos, pero tenemos que los ingresos de Trenes Argentinos, por ejemplo, este año son de 83.800 millones de pesos. Y los egresos, presten atención, son 1.062 billones. O sea, ahí tenés una diferencia Enorme. inmensa, inmensa. La diferencia la tenés ahí abajo en 978.000 millones de pesos. Esto que están viendo ahí, la diferencia, el déficit de Trenes Argentinos, es la respuesta de por qué nadie quiso justamente hacerse cargo de esta empresa. El gobierno echó gente, ¿no? Como un 60%. Ahora más de la- adelante vamos a hablar de Ah. la situación actual, pero hay planes de retiro voluntario para buscar justamente hacer un poco más eficiente la empresa. La cifra es déficit anual. Sí, son oficiales. Es una Son oficiales. Una barbaridad. Son es una oficiales. Como barbaridad. 1.000 millones de Y es lo- dólares. y es lo- estos son los últimos datos que se dieron a conocer oficiales. ¿Sí? Este déficit, ¿por qué se produce? En parte, como te había dicho, por falta de inversión. Y en otra parte, tenemos ahí también otra visualización, es el costo del servicio. Es decir, si un usuario va y paga un ticket que no es lo que realmente debería costar ese servicio, que es lo que le genera a la empresa, lógicamente una pérdida. Esto es, como le gusta decir a Javier Milei, 2 más 2 es 4. Por mucho tiempo la tarifa estuvo muy pisada y el tren era muy económico, a diferencia de lo que debería costar para que la empresa sea rentable, y te da que hoy en día, estos también son datos oficiales de hoy en día, los usuarios apenas pagan el 7,8% del costo real del servicio. Y esto lo hablábamos también, si ustedes se acuerdan lo que había sido la campaña presidencial de
23 Que en usaron la que las pantallas de los trenes para la campaña del miedo. Hubiese estado bueno traerlo acá en Sí. imágenes, pero habían utilizado a través de la campaña del miedo, justamente como decimos, si votás a Milei, el tren se va a ir a, en ese momento, si no me equivoco, era algo así como 1.000 pesos, y decía, si votás a Massa, se queda en 300. No me acuerdo muy bien los números, pero era algo así. Pasó igual o no. Sí, y sin embargo sigue siendo, a ver, esta Igual, cifra claro. es insostenible. Total. Es el menos del 10% de Sí. lo que debería valer un pasaje para que vos cubras los costos de que puedas viajar. Total. Exactamente. Y claro, Dos si se variantes, ¿no? atrasó O los tanta- costos están Sí. por las nubes, por un lado, y por otro lado, las tarifas están Sí, y muy abajo. Y yo creo, esto es opinión mía, que es acumulativo. Es decir, si la empresa le va mal, un año le va mal, al año siguiente le va mal también. Lo que hace es que la deuda, o sea, el déficit vaya incrementando y que el costo de ese servicio Sea más cada alto. vez, claro, tenga que ir creciendo. Entonces, el costo real hoy en día en la Argentina sería, hay que hacer las cuentas, pero sería carísimo, mucho más caro capaz que en otros países por lo mal que se hizo Por el trabajo. atraso, claro. Exactamente, por el atraso que generó justamente todos estos años. Y Juli, vos hablabas un poco de el gobierno que quiere expulsar gente de trenes argentinos. Ahí tenemos también una placa con el personal. Tenemos que Trenes Argentinos es, mira, la empresa que más trabajadores emplea Es en la increíble. Argentina. Mm. Son 30.000 empleados, justamente 30.000 personas O que sea, le la que llevan. más emplea es más que Sí. Benito Rollo, más Sí, que sí, sí. Mercado Esto, Libre. Hardcore, acá, Mercado Libre. créditos Increíble. para Martín Duré, que se ocupó de hacer esta comparativa Tal cual. y esta placa. Trenes Argentinos es, bueno, 30.000 personas. Entonces, vos tenés una empresa, como te había dicho, de Ahí están los costos. 978.000 Ujú. millones de pesos que emplea justamente a unas 30.000 personas, y lo que hicieron es justamente aplicar planes de retiro voluntario para estas personas, que hay que ver cuántas después terminan accediendo, Claro, encima tenés etcétera. presión de sindicatos gremios. fuertes, la fraternidad es un Sí. sindicato con poder. Y también hay que decir algo, la complicidad del sindicalismo haciendo la vista gorda en las empresas del Estado para que los parientes de los políticos y de ellos mismos entren en estas empresas es, o sea, si Sí, uno entrar quiere en trenes buscar es hereditario, ñoques sí. y nepotismo, Porque tiene que buscar en estas empresas, porque Sí. hay de todos. Sí. Los Pedrazas de la vida, los Moyanos de la vida, viven de estas empresas sí, también. totalmente, totalmente. También son caja política. Claro. O sea, son lugares apetecibles para cualquier político poner a alguien ahí, ¿no? Mm. Sí. ¿Qué Bueno, más? es medio repetitivo esto, como te decía, el gobierno no logró ponerla en manos de privados, entonces lanzó como una batería de medidas. Esta es una, los planes de retiro voluntario, y también, esto parece medio paradójico, en agosto, o sea, muy poco tiempo, Antes del pocos meses accidente. antes de este descarrilamiento, el gobierno, como no logró justamente vender trenes argentinos, había anunciado una inversión de 50.000 millones de pesos, pero lo mismo, digo, representa solo un 5% del déficit. Y esto es lo que vuelvo a decir, como esto se va generando una bola de nieve, las inversiones que van haciendo los distintos gobiernos no terminan resolviendo en absolutamente nada el problema de raíz, que es como arranqué esta columna. Vos podés hacer una inversión, como te digo, de 50.000 millones de pesos, pero ¿qué va a cambiar? Bueno, ahí tenemos dentro de este programa, se encuentran cambio de señales que se realizó previo al descarrilamiento, por ejemplo, en el Sarmiento, pero son cosas, son como baches Cosas de una calle que mínimas, vos lo claro. haces así de manera provisoria, y que en un tiempito más capaz ese bache se vuelve a generar y una Claro. persona El se lo ejemplo vuelve a de tu agarrar. casa. Si tu casa no la mantenés, Total. tu casa se te viene encima. Sí. Y cada vez te va a ser más caro mantener tu casa. Tal cual. Volverla a hacer funcional. Bueno, los trenes es igual. Los durmientes, los trenes se desgastan, los rieles se desgastan, las vías se desgastan, las máquinas se desgastan. Sí. Si vos acumulás el desgaste, el costo es mucho más superior Claro, porque que capaz que mantenerlo. lo inutilizás y tenés entonces que comprar nuevas. Claro, es Sí. entre la diferencia entre mantener limpia la casa o que la casa se te venga Tal encima cual. y tengas que traer
un equipo para... De derrumbe. Claro, de derrumbe, tal cual. Es literalmente eso, así que es una lástima que Trenes Argentinos, una empresa tan importante, como te Ujú. digo, que millones de personas utilizan a lo largo del año, haya quedado de esta manera hoy en día y que sucedan estas cosas. Entonces, como una última placa, lo que quisimos poner con Martín, que Juli un poco ya lo dijo antes, bueno, 13 años justamente de lo que fue la tragedia de Once, Julio Guido fue nuevamente detenido por esta nueva condena. Así que Les esos son un pregunto poco a los todos, números. ¿detenido es como para poder ir luego y presentar la prisión domiciliaria? Sí, está en trámite. Claro. Todavía no le negaron la Será, posibilidad. De hecho, claro. él está con prisión domiciliaria por Por eso otras digo. causas. Sí. Es posible que Comiendo acceda por compota, ¿no? esta. Ya sabemos que come compota. Ahora, Sí, pues, sí, sí. comiendo compota. Y flancitos Sí, también, sí. bastantes flancitos. Eh, por una cuestión de edad, incluso es probable que se la den Claro. a debido. Pero guarda, porque también por el tema de acumulación de causas, quizá pueda darse lo contrario. El pedido de que haya ido a Ezeiza tiene que ver con los tiempos judiciales, porque una cosa Claro. se Sí. resolvió antes que la otra. Eh, pero hay que ver, yo no estoy tan seguro de que se mantenga la A domiciliaria ver, para debido. acá ¿No? estoy buscando, por ejemplo, su edad tiene 75 años, es Está decir, justo en el es como límite. que cumple con los Claro. requisitos para que le otorguen Claro, pero Si no, alguna hay que ver. enfermedad Tenés aparece que estar también. siempre. tener una Sí, enfermedad, no, tiene, no me sé muy bien creo que la... tiene Sí, diabetes. de hecho, sí, debido tiene algunos achaques. No sé, a mí me da, no sé por qué tengo una sensación. No estoy basándome en nada, pero también el simbolismo de que haya vuelto a Ezeiza no era menor. No, Sí. No pareció menor, no. digamos. Pero bueno, nada, para aclarar un poco que vi toda la semana los noticieros diciendo vuelve a prisión, y si estaba en la casa. Sí. Está bien, ya está en prisión en la casa, pero Mm. no es que vuelve a Ezeiza, no estaba en Ezeiza, estaba en la casa. Sí. Pero Claro. bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Hacemos barrida y acordate, tenemos una exclusiva, los violentos de siempre, y también tenemos qué es lo que nos pide Estados Unidos por lo que nos da. Barrida y volvemos. Bueno, segundo bloque acá en La Oveja Negra. Dani Seifer tiene la información completa sobre la cámpora violenta. ¿Se acuerdan? Esa vez que ingresaron muchas personas, ¿a dónde? A ATN, a Artear, a Canal 13, a los estudios donde se grababa PPT. Tal cual. Digamos, por suerte no llegaron a los estudios, pero sí hicieron destrozos importantes. Rompieron autos de empleados, rompieron vitrinas, vidrios, premios. La verdad que fue un ataque grotesco que tuvo un giro finalmente la causa. Nosotros presentamos este tema como la cámpora violenta y venimos hablando de movidas de la cámpora. Hablamos también de aquel caso de cuando le tiraron caca a la casa de Espert, que Espert después cayó en desgracia, pero esa causa yo digo que todavía tiene que tener su correlato, porque mostraba algo que en paralelo tiene que ver con esta, porque si en su momento aquella estaba vinculado con la cámpora, con sede en Quilmes, ahora te voy a contar dónde está girando la causa en la investigación de en qué filial de la cámpora se está moviendo los que fueron organizados. ¿Fueron organizados a atacar a TN o fue una casualidad? La tesis era... Venían de otra marcha. Había pasado esto, ese día habían condenado a Cristina y en la marcha que pasaba por la zona, atacaron, al parecer, como una turba espontánea. Pero después se vieron cosas no tan espontáneas en la causa. Y la causa estuvo dormida y lenta, bastante rara. Estuvo en la justicia de la ciudad por mucho tiempo porque se investigaban los daños y no la causa real que se tenía que investigar, que finalmente el juez esta semana decidió cambiar la carátula y por tanto mandar la causa a la justicia federal. Finalmente se va a investigar lo que se tenía que investigar desde el día 1, que es intimidación pública. Claro. Si un grupo, sea quien sea, va a un medio de comunicación por una razón, no voy a decir una razón, pero por un detonante que está atado a la política, es una acción pública y por ende es una intimidación pública. Totalmente. No es un hecho aislado, No, pero no además es algo... es algo que instantáneamente se va a transmitir a todo el público. Claro, y además quedó claro que como avanza la investigación,
está orquestado a través de un solo sello político, que es la cámpora que creó Máximo Kirchner. Y es así, y las pruebas lo remiten, y cada vez que sale un nombre nuevo, es de la cámpora. Y te lo voy a ir mostrando, porque primero te voy a contar, acá tenemos la carátula, el fallo de la ciudad que envía, fue el fallo que hace que ahora la justicia federal tenga que tomar esta causa. Y acá vamos a mostrarte a los 4 primeros imputados que quedaron ya en esta causa, que seguramente va a ser la continuidad de la próxima. Bueno, cuestión que el primero... Medio cheto parece. Sí, sí, son 4 hombres que ahora te voy a contar bien cuál es cuál. Vamos con el primero. El primero se llama Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi. Acá lo vemos en el momento que fue detenido. Es la única foto que pudimos conseguir de él, porque fue el único también que fue detenido. ¿Por qué fue detenido? Porque lo encontraron cerca del canal, borracho y con objetos contundentes. Y encima medio se violentó y bueno, terminó detenido y se comprobó que venía del canal. Después se ve que tipo, agarró una birrita y se la tomó, quedó ahí y lo agarraron. Fue el único que detuvieron. 34 años tiene este hombre. Estuvo, como decíamos, estuvo detenido. Y te voy a contar unos datitos más en la siguiente placa. Mirá, un dato importante. Cuando lo detuvieron se descubrió que todavía estaba trabajando en el INDI. Él, y fue echado por la gestión anterior, por la gestión actual cuando fue detenido. O sea, funcionario lo echaron. público. Era sí, empleado público por lo menos, no funcionario, pero sí empleado. Fue echado por esta causa. Es militante camporista y es de Villa Ballester, San Martín. El primero de ellos. Este está imputado en la causa, o sea, hay comprobación de que estuvo en el lugar y incentivó o hizo daños contra el canal. El segundo empieza a escalar, escalan con contundencia. Te presento a Pablo Daniel Tato Giles. 41 años tiene el hombre. ¿Quién es Pablo Tatito? Como le dicen, Tatito ¿Le Giles. dicen Tatito? Tatito Giles actualmente, o por lo menos hasta hace muy poco, era asesor de la senadora María Celeste Jiménez Navarro. Es un hombre de Merlo. Es parte de la secretaría de la Cámpora de la organización, o sea, el secretario en la organización de la Cámpora reporta a Guado de Pedro directamente, camporista encumbrado, de los cuadros más importantes que ha dado la Cámpora. El hombre pasó por diputado, tuvo cargos en diputados en el Senado, en la legislatura porteña, y estuvo en la vicejefatura de Gabinete del Interior cuando Guado de Pedro fue ministro del Interior de Alberto Fernández. Tuvo cargo. Tuvo cargo. Hombre de cargo nacional. El primero que aparece. Él está imputado. Pero hay alguien incluso superior, que se sabía que es el siguiente personaje que tenemos, que es José Lepere, 49 años, y ahí lo vemos con Guado. Directamente era el Qué segundo de vergüenza, Guado. ¿no? Qué bien. vergüenza. Toda esta gente ahí en la Casa Rosada. Claro. Sí, sí, sí. Y este mismo Este sujeto también lo estaba- encontraron haciendo el quilombo. Claro, lo identificaron con las cámaras, con los entrecruzamientos de datos y se comprobó que estuvo adentro del canal este hombre. José Lepere actualmente tiene un cargo. Es director de Relaciones con el Poder Ejecutivo de la Cámara de Diputados de la provincia. Actualmente. Pero además, como te decía... No, pará, pero es como, o sea, director de relación, encima es como si fuese un Relación. RPP. Un RPP. Un PIA. Un hombre de la cordialidad. Un mediador. Un mediador, un hombre del diálogo. Un PIA, Un hombre sí. del diálogo, el señor Lepere. Fue, te decía, el número 2 de Guado de Pedro, era el secretario de Interior de Alberto Fernández. De hecho, con De Pedro tiene una relación tal que estudiaron juntos, hicieron una maestría juntos en la Universidad de San Andrés. La misma maestría juntos, nunca una UBA, ¿no? La Cámpora. Pero bueno, en la San Andrés hicieron una maestría Que juntos. se garpan dólares. Seguramente, que está bien, pero bueno, pues contradice un poco los discursos propios. Y obviamente lo siguió a De Pedro por su caminata por el Estado Nacional. Estuvo desde el tiempo en que Guado de Pedro, el primer cargo nacional importante, fue secretario general de Cristina. Ya Claro. estamos hablando del segundo mandato de Cristina. Era muy jovencito Guado de Pedro, Lepere es un poco mayor y estaba con él trabajando ahí. Hasta hace poco fue asesor de la diputada Cariñano. Ay, chicos, ¿Te basta. acordás? Cortale Cariñano, un poco los cargos. Aparecen todos. Pero además todo gira, vos fíjate que todo gira alrededor de los mismos nombres. Cariñano, Florencia Cariñano, ex migraciones, mujer que hemos hablado acá bastante Sí. porque tiene como
es bastante... Poderosa. Sí, bastante poderosa y bastante violenta en sus discursos. Es como la Lilia Lemoyne del otro lado, digamos. No, pero sí, es como la Lilia Lemoyne de la Cámpora. Sí. Bueno, tiene esa... A ver, la terminal de Cariñano es, de vuelta, Guado de Pedro. Responde directamente a Guado de Pedro. Bueno, cuestión. Estuvo en el Senado previamente también y es uno de los tipos más poderosos en Almirante Brown, conurbano. Tiene pata de conurbano. Tercera sección. Tercero de los imputados. El cuarto es Matías Sebastián Federici, tiene 35 años. Actualmente, este es el mejor cargo que tenemos actual, porque ¿quién puede hacer una persona que se violenta contra un canal de televisión? Ir a la peluquería no. No va. No, pero ¿sabes qué es este hombre? ¿Qué? Es director de estadística penitenciaria del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y por eso después hacen trabajar a los presos, porque estos tipos no van nunca a laburar Claro. y hacen a los presos hacer los trabajos administrativos que Sí. tienen que hacer ellos. Y si esta causa avanza como avanza, Estadística va a tener que contar su propia estadística. Si avanzara como debiera, debería sumarse un porotito sobre sí mismo. Justicia de la provincia de Buenos Aires. Otro lugar que controla la Cámpora. Juan Martín Mena es el ministro de Justicia, el hombre de la justicia de Cristina, el hombre que asesora a Cristina en temas judiciales, y el que está tratando de poner los porotitos kirchneristas en la corte, si en algún momento amplían la corte. Ese es Mena, ese es el camporista, que es jefe de este hombre que fue a atacar un canal de televisión. No solo fue a atacar un canal de televisión, sino que fue con la camioneta del ministerio. Y por eso es el que más grave puede tener consecuencias. Porque además, Y bueno, si se la dan es para que la use, loco. Claro. Se calentó, fue punto. Ya además fue. de la intimidación pública que le achacan, seguramente va a tener mal desempeño, digamos, incumplimiento de deberes de Ponele, funcionario capaz público. que dentro de 15 Sí, años. pero además quedó registrado que fue con la camioneta, dónde la estacionó, cómo lo usó, el horario que extendió fuera de turno de la camioneta para ir específicamente ahí. Le detectaron a las 11. O sea, tuvo que hacer un horas. trámite. No, sí, se llevó una camioneta del Estado para ir a tirar piedras, más o menos. Increíble. Digamos, un divino. Pero ahora avanzó. Estos eran nombres que más o menos eran los imputados, de hecho, a la causa. Ahora hay un show de nombres más, porque se identificaron un entrecruzamiento judicial de llamadas telefónicas y de antenas. Hay antenas muy cercanas al canal y además estaban los registros de las cámaras alrededor y de las cámaras propias del canal. Con todos esos datos empezaron a ver dónde se activaban ciertos llamados, porque había gente que, claro, cuando estaba pasando esto empezaron a llamar, che, está bien, che, te agarraron, che, no sé qué cosa. Todos pegados quedaron en los registros telefónicos y ahora hay un montón de gente bajo investigación y, oh casualidad, son todos de la Cámpora, porque es así, porque no se puede negar, no hay uno que no sea de la Cámpora. El más importante que te tengo que nombrar, y yo le veo como un nombre que va a crecer en este tema. Te presento a Juan Agustín de Bandi, tiene 48 años el hombre. Se mantiene bien. ¿Sabes qué es este personaje? Actualmente ahora en septiembre, electo concejal de 3 de febrero. Ah, mira. Era el primero en la lista. De hecho, es el jefe local de la Cámpora en 3 de febrero. Hizo una enorme campaña al respecto. Perdió en 3 de febrero, pero sin embargo consiguió la banca. Tiene un sueldito en la UNTREF, en la universidad, porque siempre se puede tener más de una cosa. Tiene empleo en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Fue candidato a intendente por lo menos 2 veces. ¿Y este también fue a hacer quilombo a TN? Es uno de los que está siendo investigado porque saltaron muchas comunicaciones y su antena se activó en la zona. Y tiene un problema mayor. Porque como yo te decía, viste lo que te contaba antes, que la Cámpora en la otra causa de violencia se originaba en Quilmes. Esta causa de violencia tiene circunscripto en la mayoría de los militantes que hicieron este atentado contra un medio de comunicación en 3 de febrero. Y él es el jefe local de 3 de febrero. Y ahora vamos a ver cómo empiezan a girar alrededor de él personas. Vamos a ir, por ejemplo, con Pavón. Pavón es otro de los hombres que está identificado. Rubén Ezequiel Pavón tiene 40 años
es consejero en la Universidad de 3 de Febrero. Loco, la todos Universidad cobran. Nacional. Todos cobran, Todo todos cobran. ñoqui. Este cobra doble porque tiene la consejería en la universidad y es asesor en la legislatura bonaerense en la Cámara de Diputados. Trabajó en la Municipalidad de Morón y trabajó en otro lugar que empieza a tomar el dato, acordate de este puesto, Dirección General de Cultura y Educación Provincial. Porque se necesita cultura y educación provincial para hacer los afiches, para atentar contra un medio. Las pintadas que se hicieron se ve que se originan por ahí. Te voy a mostrar por qué. Vamos al siguiente nombre. Una de las personas que fue la sindicada como una de las más violentas es Facundo Nazareno Lococo. El Tiene, apellido. Sí, sí, sí. Todos Porque tienen un apellido. La No nata me siempre detengo. dice, no la me nata detengo. siempre dice que se hace un casting de nombres. Siempre Claro, decía, porque no paro en todo, pero la verdad, dale. este no es loco, es Lococo. Tiene 40 años. El otro de Bandi, viste que se fue de Bandi, no sé. Posta. Y él- Giles era el Y otro. él fue uno de los que más llamaron. ¿Por A los qué? que más llamaron en ese momento y se le activó bastante el teléfono. Te voy a contar por qué. Vamos a ver un poco quién es. En la placa de él, ahí dice ex concejal de 3 de febrero. Cuando armé esta placa, yo decía es ex concejal porque fue hasta un mandato anterior. Me olvidé y hago error propio. Me olvidé que en la lista en la que De Bandi entró, él estaba tercero y los votos le dieron, así que aplaudan al nuevo concejal de 3 de febrero que va a tener un fuerito, seguramente le va a venir útil para el avance de esta causa. Concejal electo de 3 de febrero es Lococo, trabaja obviamente, multitasking, seguramente ahora va a tomar algún tipo de licencia en la legislatura bonaerense. Trabajó en Lancés, que en su momento fue otro de los nidos de la cámpora, perdón, de los nichos de la cámpora, durante el gobierno de Cristina. Él tiene una peculiaridad que debe ser de los pocos que tiene registros de trabajo privado. Ah, mirá Esto es vos. cierto, Bueno, porque entonces, es maestro mayor de obra. Perdonado. No, sí, lo vamos a perdonar. Y es, o casualidad, quien fue el jefe de campaña de Bandi. Y Tanto cuando Son fue una para la Bandi. intendencia, claro, porque tenés a Lococo y De Bandi. La Bandi de Bandi va empezando a crecer. Claro. Siempre todo termina en De Bandi, en esta aquelarre. Pero vamos a conocerlo un poquito más a Lococo, que quizás se puede presentar. Primero te quiero mostrar esto. Esto que dice ahí Mañeto Mafioso y que terminó siendo un póster que la cámpora usó como para vanagloriarse de esta acción. Después de que había sido el ataque, empezaron a tuitear esto, pensando, sí, entramos, pintamos. Esta era una de las pintadas sí, de la pared- con un de las paredes trípode de de una Canal 13. cámara, vacía, ¿no? Claro. Sin cámara, ¿no? Un Claro, trípode sin como cámara. diciendo, es un gesto de la censura. Si esto lo hubiese hecho Sabat, Cristina hubiese dicho que era un mensaje Por supuesto. cuasi mafioso. Pero bueno, en este caso era arte popular. Ese es un posteo que después de haber entrado y hecho lo que hizo, Lococo puso en las redes. ¿Cómo dejar los deditos bien marcados? Che, estuvimos ahí, lo hicimos. Pero vamos a escuchar a Lococo presentándose a sí mismo en campaña. Con ustedes. Facundo Lococo, nací y crecí en Caseros, me formé como maestro mayor de obras, siempre trabajé en la industria desde muy joven y me interesa aportarle mi conocimiento técnico al Consejo Deliberante. Empecé a militar políticamente con la llegada de Néstor y Cristina al gobierno nacional. Trabajé en distintos programas del Ministerio de Planificación y tuve el honor de ser concejal entre el 2019 y el 2023. Quiero volver al Consejo Deliberante para reconstruir la unidad entre la palabra y la acción y que 3 de febrero sea un distrito para todos y todas. Facundo Lococo. Claro. La palabra y la acción. La palabra y la acción es violencia y violentarse, ¿no? Entonces está bien, está siendo coherente con lo que dice. En el medio tiró un datito más para el currículum, ¿no? Hablando de debido, Ministerio de Planificación, un camporista con él. Todas. Las tienen todas. Pasaron por todos los lados. Todos los check. Uno más joven que no tiene antecedentes de trabajo en el Estado, pero sí que tiene llamados con, por ejemplo, con Lococo, y por eso está siendo investigado, es un militante de la cámpora que se llama Santiago Gambarte. Santiago Ezequiel Gambarte tiene 26 años y estudia en la Universidad de 3 de febrero. ¿Y por qué empieza otro? ¿Ves que todo es Otro más o menos- más. Va a viste que terminar, todo- va a todos terminar los de nichos- empleado de la Universidad de 3 de febrero. Sí, no, quizás también siendo concejal, no sabemos. Pero Profesor mirá, titular. sí, muchas cosas. Pasemos al siguiente. Ángel Gabriel Pachu Pereira, 36 años. Ahí lo vemos en una foto con Canchero, Perón Pachu. lista, y por la lista 4 del peronismo de todos, era candidato a las elecciones internas del PJ en la lista de la cámpora interna, que de hecho ganó esa elección
en 3 de febrero. ¿Quién encabezaba esa lista interna? Adivina. ¿Quién? Juan de Bandi. ¿Quién iba a ser? Es de Bandi. O Es sea, de Bandi. de Bandi tiene la Bandi, toda Claro. puesta ahí Y todas fueron al todo. canal. La Bandi de Bandi entró al canal, hizo destrozos y estaba también ahí, por lo menos el teléfono de Pachu estaba por ahí. Pasamos al ala femenina de esta banda que, si todo esto lo agarra la justicia y empieza a ver, guarda que la causa asume una carátula más. No vaya a ser que a la cámpora la empiecen a investigar por asociación ilícita. Porque para hacer algo organizado implica... Ponerse de acuerdo Bueno, entre unos cuantos. Si en te una pusiste de debate. acuerdo, si organizaste eso, eso es una, es Claro. una asociación ilícita. Y los delitos empiezan a escalar en cantidad de años de pena. Seguíamos con esto. La rama femenina de esta situación, Andrea Paula Benítez, 40 años, ahí estaba firmando, en esta foto es cuando estaba firmando, juntando firmas para una afiliación del peronismo. ¿A quién estaba apoyando? A De Bandi, obviamente. Atrás tiene la foto de Perón Evita a un lado, del otro lado de Néstor y de Cristina, como para que quede claro. Y si no queda claro, lo vamos a ver en la próxima foto de la placa, que ahí está directamente con la remera de la cámpora, como para que quede claro que ella es militante y no lo niega. Yo te había dicho un lugar del Estado que había que recordar. Uno era el UNTREF. Bueno, es empleada actual en la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. Otra empleada de Kicillof que estuvo adentro de Canal 13, no porque haya sido invitada a hablar. Fue consejera escolar en 3 de febrero y fue, como decía, militante de la candidatura a intendente de Bandi. La de Bandi Bandi. Sí, fue apoyó mucho en redes y en A mí actividades políticas. es muy impresionante que todos tengan contratos en la universidad, que se supone que, bueno, vamos a estudiar, a aprender, a tener educación, y además que sean muchos funcionarios de ministerios de Cultura y Educación. Sí, se repite. Insólito. Universidad de 3 de Y febrero, Dirección de Cultura. Kicillof, la Dirección de Educación y Cultura de la provincia. Se repite, bueno, la UNTREF, decíamos. Se repite todo, es como, bueno, se repite de Bandi, todo gira alrededor y parece como que es algo que está cooptado por un grupo. Se repite asesorías en la legislatura bonaerense, sea en Chocolatia, en la chocolatinería, digamos, sea diputados o senadores, muchos con contratos ahí. Seguimos con las mujeres. Melissa Nair Escándar tiene 28 años y fue presidenta del Centro de Estudiantes de una universidad. Adivina de cuál. Sí, de la del 3 de febrero, obviamente. De ahí inició su carrera política y terminó, ¿dónde? Siendo empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. Compañera de trabajo de Benítez, que la veíamos anterior. Bueno. Pará, y ella, también decía algo de Bandi. obvio, porque en la lista que iba de Bandi, ella fue candidata a concejal también. Ella no entró. Pero sí entraron los Coco y de Bandi. Qué pérdida, Pero qué pérdida. ella estaba en esa lista y andaba militando. Acá la vamos a ver militar la lista. mirá. Con Meli también, una compañera de la lista. Ahí está Gracias, Meli. te queríamos venir a ver, estamos caminando, sí. Y sí, estamos convencidos y creemos que hay que ponerle un freno a esto, ¿no? Iré con Meli. No hablaban de la violencia de la cámpora, hablaban de Valenzuela, mileísmo y qué sé yo. La que hablaba era la segunda candidata de la lista de Bandi y Meli, la que aparecía ahí, era la chica que fue presidenta del Centro de Estudiantes de la UNTREF. Vamos a un nombre más fuerte en la Yo no política. puedo creer toda la gente que encontraste. No. Me porque quiero es corchear aparte. Obsesivo. Sí, y además todo tipo bueno. Yo decía, Porque no, vos otro decís, más. bueno, alguno que no sea, pero todos tienen cargo. Y mirá que la fiscalía tuvo tiempo para hacer. Yo me puse a hacer este laburo, no me quiero hacer Sherlock Holmes. Atención, Tuvieron fiscales. tiempo para hacer este laburo y ver, bueno, pero si todos hablan entre todos, si todos trabajan en los mismos lugares, y capaz se organizaron, chicos. Capaz que no es que se encontraron en una esquina y fue una turba espontánea. Capaz fueron todos con una intención. Tal O sea, cual. me parece bastante lógico ese análisis. Roxana Alejandra López no es de 3 de febrero. Acá está en una foto con Cristina. Es que la al distinta. parecer cumple- No es de 3 de febrero. Es la distinta, pero hasta ahí. Pero tan distinta no. Es un poco más grande, tiene 45 años, también quedó registrada en llamados telefónicos con Lococo y de Bandi. Es ex diputada provincial, ella tuvo un cargo electivo. Es actualmente empleada de un ministerio de la provincia de Buenos Aires, pero el de salud.
no es el de, está bien. no es el de educación, no es el de justicia, ella está en salud. Ella fue candidata ahora a senadora provincial en la lista de Catopodis, en un lugar suplente, o sea, no tenía posibilidad de acceso, pero puso su nombre y firmó para hacer la campaña, porque siempre predispuestas. Ella fue antes secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión. Me encantan estos títulos porque cuando después ves que son una banda que se violenta contra algo, pero políticas de inclusión, me encanta el título. En Tigre, ella es de Tigre. Sin embargo, en esta última campaña estuvo muy activa en las actividades de la Cámpora, donde en 3 de febrero. ¿Para qué candidato? Para De Bandi. Así que sí, Perfecto. sacó fotos y todo. Si no, mira, ahora te muestro un poquito. Acá tenemos un posteo el posteo puntualmente Que de Bandi debe ser un líder de Sí, la concha de la lora, sí, los tiene a todos obnubilados. Debe ser... Perón. sí. El nuevo Perón. Este es el nuevo Máximo Kirchner. Oh, claro. Digamos, bueno, cuestión que ahí la vemos, posteo de Roxana López con la foto de Bandi, que está hablando ahí. Allá atrás está el 3 de Moreno, febrero. mirá. Claro, estaba Moreno atrás. ¿Cómo? Debe haber dado una charla sobre violencia. Bueno, quizá estaba justo para que los chicos... Escrachar un medio con código. Para que los chicos de la revolución juvenil que nunca fue aprendieran los métodos del peronismo tradicional. Así que ahí llegamos al grupo principal, pero hay más nombres. Te voy a mostrar algunos más porque a medida que crucen fotos, imágenes... Porque me y datos, odias. acá tenemos unos nombres más. Por ejemplo, tenemos a Norberto Jorge Penacho, que es un ex empleado Peracho. municipal. Peracho. Don Peracho es de Fuerza... Peroncho se tendrá. Sí, claro. Está a 2 pasos el señor Peracho. De Fuerza Patria y Ituzaingó es él. Después está Bruno Moro, que es un empleado del Senado bonaerense. Hugo Escobar, que está en la Cámara de Diputados bonaerense. La única que tuvo contacto telefónico, y no sé cuál habrá sido la relación, es María Gabriela Montenegro, que es secretaria de la dirección del Secretariado General de la UOM. Re Una pata sindicalista. Y finalmente, Rodolfo Muñoz, que es un empleado de la UBA, un peronista histórico, él se define antisionista, Bien. bastante pro-palestina. O sea, está entre el peronismo y la izquierda en su militancia, y también quedó pegado por los llamados telefónicos que se dieron todos en ese día, todos con antenas activadas en las antenas alrededor del canal. O sea, me mato aparte que por saber qué se decía. Porque, dale, rompe esos guachos. ¿Qué van a decir? O rajá, O rajá, no, mira la cara, loco, dale. Bueno. Todos funcionarios a los que le garpamos el sueldo, que además dependen de una universidad pública. O sea, nada. Todo mal. Una universidad por lo menos tendría que tener el decoro así, che, Che, no loco. rompan No cosas. rompan cosas. No rompan cosas. Pero bueno, Canales de televisión. vos no. querés saber cómo explican esto ellos. Porque hay más. En la causa judicial te voy a mostrar un par de detalles adicionales. Esta es una de las partes más increíbles. Hablan son los abogados tratando de despegarse de las Claro. acusaciones de intimidación Diciendo pública. que se encontraron de pedo ahí. Claro, entonces ahí tenemos un detalle puntual. Que dice que sus asistidos integran la agrupación política La Cámpora, pero sostuvo que se trata de una organización con una amplia tratado, por lo que en asimilarla a una agrupación destinada a la violencia ideológica resultaría una maniobra de demonización. Exactamente. Vos, Una de al las final- razones. Al final sos un guacho, lo Soy estás un demonizando. demonizador de la cámpora, Claro. porque dicen que, como Una a ver, estigmatización. decir que son camporistas y que trabajaron todos juntos para tener una acción política es demonizar a la cámpora, que es una organización de la democracia que... Que tiene perfectamente Y cosa. permitido ir a romper un canal. Exacto. Bien. Más bueno. o menos esa era una de las defensas que estaba... Al final todo este Está- quilombo para ver que esta gente Claro. tiene razón y que no Esto lo tiene. dijo el abogado de los dos más popes, Sí, sí, de sí. LPR, de los que tuvieron cargo con Guado. Es la explicación que dijo, no, es como la cámpora no se mancha. Nosotros vinimos, pero la cámpora no se mancha. Tanto que insistieron. Tiene más. No, pero insistieron en ese argumento y dijeron, nos acusan de generar intimidación pública, tendría que requerir un temor colectivo. Y esto no fue un temor colectivo textual, sino que ellos, si hicieron lo que dicen que hicieron, se dirigieron a un grupo determinado de personas, empleados y personal de Artear, y en un lugar específico, lo cual excluye la figura de peligro general. O sea, claro, fuimos a fajar empleados del Canal 13,
No es que fuimos a cualquier. Era algo específico. Claro, O sea, el, que vos el agarrás- terror específico Claro. era de todos los chabones que trabajan en Canal 13, Claro. de todos los periodistas que trabajan en Canal 13. Claro. Ahora, a ver, no le rompieron el auto a Mañeto, le rompieron No. el auto a la vestuarista, Sí. a algún periodista, A los un camarógrafos. invitado, o sea, Sí, a los invitados me acuerdo que... sí, También. un tío de una laburante. Vamos, chicos, no organizado. Pero es increíble que en la causa, en pos de defenderse, diga, no, apuntamos a los empleados, fuimos a fajar empleados, no fuimos a atentar contra la libertad de expresión. Claro. No, fuimos a romper todo. Es que vos la agrandás toda, ¿entendés? Sí, Porque yo se te- meten en un canal, hacen todo mierda y aparte sale eso por las cámaras, pero no es que ellos quieren dar miedo No. ni atacar a la libertad de prensa. ¿Qué No. pasa? Te está mirando acá el director de... ¿Tenemos una plaquita más? Ah. Se ríe. Alejo me hace recordar la perlita de esto. Esto es un posteo. Esto es un posteo de The Band en esta última campaña. Porque si faltaba cosas, además de romper canales de televisión, otra de las cosas que venimos siguiendo acá que suceden es, nada, esto que fue bastante escandaloso, así todo llegó a ser concejal. Es The Bandi de campaña en una escuela, en 3 de febrero, en una escuela secundaria, que llevó a funcionarios, adivina de dónde, funcionarios de educación y cultura de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron a ir a adoctrinar jóvenes para enseñarles sobre el voto joven durante la campaña electoral en 3 de febrero. O sea que los métodos se ven y las mañas se ven en todo y en cada una de las cosas. Y la banda de The Bandi va a tener que dar explicaciones en la justicia. Dios quiera, chicos, porque si estos tipos están manejando la educación de nuestros hijos, por favor, que se vaya de Bandi con todos los muchachos y que den explicaciones, porque no puede estar gente violenta que específicamente está probado que rompió, hizo pelota un canal de televisión porque estaba enojado, porque su jefa había sido condenada, sin que pase sin pena ni gloria, ¿no? Es increíble realmente. Muy buen informe, larguísimo, un poco mucho. Como para que quede claro. Vieron, si quieren decir que no eran todos de la cámpora, bueno, les traje, no sé. Quedó 20 clarísimo. nombres. Sí. Quedó clarísimo, así que todos los fiscales que estén durmiendo la siesta, capaz hasta ahora, pueden fijarse en la oveja negra, encontrar información y activar la causa. Total, ¿qué les cuesta? Barrida y volvemos. Esta semana, Pablo Kirchner, canciller argentino, se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, para establecer cuáles iban a ser los términos del acuerdo comercial que estaban persiguiendo tanto la Argentina y también lo había comentado Donald Trump. Tal cual. ¿De qué se trata? Bueno, esto hace unos meses largos ya Milei había anticipado que se venía y que se estaba trabajando sobre un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y obviamente Argentina. Esperaron un poco, ¿no? A que pasen las elecciones, después del swap también, y obviamente del éxito del gobierno, del oficialismo en las elecciones, que le da cierta relevancia, obviamente, a este acuerdo para que después se traten ciertas modificaciones en el Congreso Nacional, que va a estar compuesto ya con una buena cantidad de bancas en el Congreso de la Nación de la Libertad Avanza. Claro. ¿Sabes, Fran? Esperaron a una cosita más también. Porque del otro lado tenían una condición también. Esperaron a que cese el shutdown del Cierto. gobierno de Estados Unidos, Sí. porque para el anuncio necesitaban que el gobierno esté en funciones, Claro. digamos. Entonces, Estaba parado, estaba cerrado. el claro, gobierno estaba también. cerrado el cierre, es cuando no se ponen de acuerdo con el presupuesto. En Estados Con los Unidos, demócratas. claro, si no hay acuerdo por el presupuesto en el Congreso, se detiene la actividad administrativa del gobierno hasta tanto no haya acuerdo por el presupuesto. Imagínate si eso pasara acá en la Argentina. No habría Congreso. No habría país, entonces directamente. O sea, Tampoco Hace 3 digamos años que no tenemos. no tampoco demos digamos- ideas. Ahora que digamos está de el moda. Congreso está tan activo, ¿no? Pero, No, bueno. pero si, imagínate, si tenés que esperar que el Congreso apruebe un presupuesto, nada, Sí. nos quedamos sin Estado realmente, Claro. digamos. Bueno, en Estados Unidos tienen esos límites, fue uno de los shutdowns más largos que largos. tuvo y era una de las condiciones que necesitaba el lado de Trump Claro. para anunciar este acuerdo. Claro, que al mismo tiempo, además, se anunciaron no solamente el acuerdo comercial con Argentina, sino también con El Salvador, con Ecuador, con Guatemala. O sea, fue un operativo, digamos, por así decirlo. O un modelo de acuerdo. Estados Unidos, claro, para anunciar justamente estos acuerdos que
hay que tener en cuenta que no son tratados de libre comercio todavía, pero son un marco de trabajo para que se lleven a cabo estos cambios que se necesitan para impulsar justamente los negocios entre estos dos países. Entonces, te voy a presentar lo que defiende Milei y lo que critica, en este caso, la oposición de estos principios de acuerdos, que tiene varios puntos, ¿sí? En principio son más o menos 11 puntos. No voy a desglosarte los 11 puntos, pero sí ¿Por te qué voy a no decir... soy Seifert? ¿Viste? Ya hice lo de Seifert alguna vez. No, pero además. Es No, mucho pero además trabajo. o sea, los puntos son como anda a entenderlo. Claro, también, hay- como, bueno, Claro, son puntos muy generales, Técnicos. por lo general, sí. y no tienen tantos detalles. Es algo que también Claro. se está hablando mucho, ¿no? Se le pide capaz repercusiones a cada uno de los rubros. Por ejemplo, la sociedad rural A ver, espera, dijo que empecemos. empezamos con los compromisos de Argentina, ¿querés? Ah, sí, sí, sí. Dale, empezamos con los compromisos de Argentina, que por ejemplo, el primero es el acceso preferencial al mercado argentino por parte de las exportaciones estadounidenses de bienes. ¿Sí? Este es uno de los primeros y de los más importantes. Medicamentos ya la Claro, prepararon. medicamentos, Porque, productos viste, químicos, maquinarias, tecnología de información, dispositivos médicos, automotores, que es un punto bastante importante, y una amplia gama de productos agrícolas. No, lo que te quería decir es que sobre medicamentos Mm. ya hicieron como una avanzada porque firmaron un decreto que establece que no hace falta que todos los medicamentos que se consumen en Argentina pasen por la MAT. Si tienen una Claro. certificación del país de origen, ya es Sí, o de los suficiente. estándares Bueno, internacionales. pero eso cambió Claro. porque, bueno, ahora entran y ya pueden ser vendidos. Claro, se sobreentiende que si tiene la FDA, que vendría a ser el Sí. paralelismo en Estados la ANMAT. Unidos, y bueno, si ya tiene la FDA, no es necesario que controlen Claro. acá. Claro. Eso es un impulso también justamente para la exportación. Recordemos que todo esto tiene como un marco geopolítico de una mirada de Trump avanzando hacia Latinoamérica y tomando lugares de comercio corriendo a China. A China, tal Esa, cual. esa Es es que la están movida. jugándose también ambas potencias los espacios vitales de cada uno, ¿no? Que esto Claro. lo hablábamos también hace unos meses. A Estados Unidos avanzando sobre América, por eso te destacaba que también se anunciaron los acuerdos con El Salvador, Ecuador, Guatemala, y probablemente se anuncien bastantes acuerdos más y los avances de estos mismos. Y lo mismo está haciendo China en África, lo está haciendo en el resto de Asia, o sea, son dos miradas parecidas, haciendo básicamente algo parecido sobre los distintos países en los que van a tener influencia o los que quieren tener más influencia. El segundo punto, vamos a otro punto de los compromisos argentinos, es eliminar las barreras no arancelarias y alinear obviamente las normas, justamente lo que decías vos, de estándares internacionales o que pertenezcan a Estados Unidos. Que esto es no solamente un propósito para lo que son los negocios, sino también para la imagen internacional que presta Argentina en estos momentos, ¿no? En esto también están, justamente uno de los puntos son sobre el trabajo, por ejemplo, que se adhiera a las normas de trabajo, de derecho laboral, etcétera, de no explotación, también el tema de las patentes y las marcas, que por ejemplo, acá entra el tema de la exportación de granos. Por ejemplo, en Estados Unidos se patentan hasta las semillas. Entonces, deben darle un cierto grado de las ganancias por esas patentes a Estados Unidos, de la que Argentina obviamente se negó varios años y de lo que se ganó con la soja, por ejemplo, Estados Unidos pedía cierto porcentaje por justamente tener esas patentes. Bueno, entonces Argentina en este acuerdo estaría Garrón eso. cediendo, claro, a buscar, a acceder justamente a estas patentes y tenerlas en cuenta para las ganancias de cada uno de los países. Después, en tercer punto de los compromisos argentinos, está cooperar en sectores estratégicos, minerales críticos, como el litio, por ejemplo, y el comercio agrícola y políticas de inversión. Esto es básicamente potenciar la política de inversión entre ambos países. Mucho RIGI. Mucho RIGI, claro. También se estima que con los cambios que haya en cuanto a los que son normas de carne, por ejemplo, carne bovina, se eleve casi 4 veces la exportación de Argentina a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Argentina va a permitir que Estados Unidos ingrese lo que son carne, digamos, bovina en vivo, vacas Claro, vivas. Vacas vivas. Vacas vivas, básicamente. Vacas vivas y aves de corral. Sí, claro, ave de corral se está viendo, se va a ver más adelante. Pero es básicamente esto por un tema genético, de genética de las vacas y después acá criar, obviamente crías de esos mismos vacas, de esos mismos Razas. Nos líneas, están razas. conquistando, chicos, me parece que nos van a conquistar total. O sea, tipo, total. Hmm.
El O cuarto sea- punto de los compromisos es mejorar, el último, mejorar la protección de la propiedad intelectual. Justamente esto que veíamos de las patentes. De las Otra. patentes, marcas. Justamente está esto de, no sé si te acordás cuando desmantelaron la salada. Exactamente. Eso te iba a decir. Me ibas a decir, Dani, me iba a decir eso. una, justo. no, sí, es que es una de las condiciones solapadas, nunca contadas de Sí. Lo trucho. lo trucho. Tal La, cual. la cultura de lo trucho es Mm. una preocupación enorme para las multinacionales estadounidenses y es una condición de, bueno, no había gesto mayor que mandar preso al dueño de la salada Sí. como para que se sepa que se está haciendo algo al respecto de Tal lo cual. trucho. Por otro lado, vamos a los compromisos estadounidenses, que son un poquito menos, pero no son menos importantes, ¿no? Remover aranceles recíprocos, que son de los que Trump puso en un principio cuando asumió la gestión, que estaba la guerra de aranceles contra Claro. China, contra el resto de los países europeos. En ese punto, Argentina había sido bastante beneficiado porque tuvo la cota mínima Sí, del 10%. Se habla que incluso con este acuerdo puede ser por debajo. sí. Eso sería Y en algunos una gran rubros o novedad. áreas hasta Sí, cero sí, también. hasta cero. Sí, se habla del aluminio, del acero también, que Sí, serían sectores bastante beneficiados junto a la Importantísimo. carne. Y estratégicos. sí, Claro, y Claro. estratégicos. Bueno, sobre ciertos recursos naturales también no disponibles en Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos es un país que compite mucho con lo que se produce y lo que se exporta. Son muy similares con Argentina, por lo tanto chocan y puede generar rispideces. Por eso deben pensar bien los puntos y detalles de los Yo acuerdos. estoy ¿no? esperando el segundo en que Elisa Carrió salga a gritar ¡Vienen por el agua! Como aquella, seguro, porque viste que Y es sí. la fantasía y la conspiranoia está Sí. mandada para Y, estos y acuerdos. obviamente a lo último de estos mismos compromisos está también el tema farmacéutico que dice y artículos no patentados para uso Ah. farmacéutico, siempre con el tema patentes, ¿viste? Estados Unidos. Y en el segundo punto, mejorar obviamente las condiciones recíprocas del acceso al mercado estadounidense para la carne bovina, los porcinos y aves, que es justamente esto que te decía recién, que podría llegar a elevar en 4 veces la exportación de carne a Estados Unidos desde Argentina, obviamente. Ujú. Ahora, desde la oposición, ¿sí? Se criticó bastante el tema de no saber todavía los detalles. Después, esto de que en anuncio de la Casa Blanca se nombra todo el tiempo las sesiones que hace Argentina sobre varias de estos puntos, pero que al mismo tiempo Milei defiende, porque dice esto va a generar que bajen algunos precios, que se estabilice, mejor dicho, el mercado en varias áreas. También hay otro de los puntos que dice que Estados Unidos y Argentina se van a poner como una de las metas estabilizar el mercado de la soja a nivel mundial, lo mismo con el litio, o sea, tiene bastante mirada a futuro, a un largo plazo, no es algo de ya mismo. Entonces, lo que Milei defiende, vamos a lo que Milei defiende, amplía el potencial de exportaciones, justamente con esto de la carne que veníamos hablando recién, atrae inversión, porque la inversión, justamente adherirse a todos estos estándares internacionales, cambiar la imagen por tener de socio a a la principal potencia mundial con China, también te va a traer inversiones que ya se anunciaron, algunas como la OpenAI, obviamente extranjera directa, y mejora bueno, la imagen internacional. Esto es lo que argumentan desde, obviamente, el oficialismo. Lo que critica la oposición, por otro lado, es justamente la pérdida de protección para industrias locales, las concesiones después significativas, obviamente sin compensaciones equivalentes, que esto sería lo que justamente te decía recién, Argentina cediendo ante Estados Unidos que otorga quizás, bueno, para la oposición, menos de lo que Argentina hace con este tratado o con este acuerdo en realidad. Y finalmente, bueno, el riesgo de pérdida de autonomía regulatoria en industrias, porque se cede justamente esto de la autonomía de decidir qué va, qué no va, el tema de las patentes y las regulaciones internas. Sí, ellos tienen todo muy regulado y entonces tienen la Claro. de ganar, porque si a nosotros... Porque son más poderosos y más Exactamente, diversos. tal cual, tal Claro, cual. esa es una preocupación. Igual, hay que decirlo, si esas son las críticas de la oposición hoy, que tipo, no sé cuál es el acuerdo, y chicos, están corriendo muy de atrás. Vayan en Neuquén. O sea, es muy difícil, debe ser una cachetada muy fuerte Mm. que un presidente logre un acuerdo Sí. de relevancia histórica. Después habrá que ver en qué queda, pero digamos,
el hito está. Está. Digamos, si la crítica a que conseguiste un acuerdo con los Estados Unidos es, ay, no sé, Las concesiones, y sí, que va a ser un acuerdo para Sí, es que lo que Igual, dicen bueno. que es malo no es tan malo, porque en realidad es ponerse en los estándares mundiales. No es que. Pero Y además algunas cedes cosas siendo sí. uno de los países más cerrados o habiendo sido uno de los países más cerrados del mundo. No es que estás cediendo porque te estás arrodillando ante Claro. Estados Unidos. Claro. Y por otro lado, que quería decir, me parece que es también, más allá de lo comercial, también es un guiño y un espaldarazo entre ambos países. No no es estrictamente algo comercial, algo de negocio, sino que es un guiño. Estamos unidos, vamos a ser socios, vamos a laburar juntos en esto, esto y esto. En el caso de la soja, en el caso del litio. También está el tema de tierras raras, que es algo que se está debatiendo mucho a nivel mundial, justamente también confrontado con China en este tema. Entonces, es algo para avanzar y para largo plazo también. Sí, algunos críticos también decían, no, bueno, pero la proporción de este acuerdo va a ser 12 concesiones argentinas contra una de Estados Unidos. Está bien, es una estadística, o si vos es un montón de cosas. Bueno, hay que ver qué. Hay que ver qué beneficios balancea, digamos. Si vos ves la apertura del mercado para Y las por la carnes industria- argentinas a Estados Unidos es Enorme. una fortuna. Porque además Trump está también discutiendo bastante el Chicos, tema pero la precios. patente a los granos y la patente a también. Bueno. Es que eso ya existía en realidad. Bueno. El tema es que Argentina directamente decidía No darle bola. omitirlo, claro. Claro, vivir en lo trucho. Claro. Bueno, Bien, señores, muy buen informe, Franco. Acá ya saben ustedes que el título me los ponen dos muchachos. Y tengo una salida de Daniel Seifert que se llama Lázaro sin un pedazo. yo ¿Qué no fui, pedazo será, no? yo no fui. Pero es una buena ¿Vos no noticia. fuiste? Mirá. Sí, sí, ¿Que sí, le sí. sacaron el pedazo? Sí, sí, fui yo. Es una buena noticia que A ver. Lázaro se quede sin un pedazo. Ah, Es bueno. un pedazo de todo lo que De- afanó. de Un gran Está pedazo bien. encima. Y son Bien. grandes pedazos de la Una Patagonia. buena, Una chicos, buena, porque una venimos che- contando que el Lázaro la sigue juntando desde la cárcel. Bueno, contemos una buena. ¿Alguien pudo hacer algo contra el pulpo O sea que, latifundista? a ver, recuperamos algo de lo que se afanaron. Algo, una cosita. Una cosita que se derrumbó, que estaba destruida, que perdió su valor, pero la recuperamos. La recuperó, de hecho, te voy a contar dos recuperaciones que hubo en este mes. En el ocaso de Lázaro Báez se le empiezan a animar incluso contra sus bienes. La primera que te quiero contar es icónica por el simbolismo que tiene y es una decisión del gobierno de Santa Cruz que hizo el laburito. Santa Cruz creó una empresa estatal y esa empresa estatal se metió en las subastas judiciales de los bienes de Lázaro Báez y después de hacer una oferta que se evaluó, finalmente le otorgaron por $2 millones la nave insignia de Austral Construcciones, el mayor corralón que tenía Austral Construcciones, el primero, el que estaba en Santa Cruz, en la vera de la Ruta 3, la que cruza y une la Patagonia. Bueno, ahí en Hueraique estaba este lugar que era enorme, son 3 hectáreas y tenía, bueno, mira el tamaño de Sí, ese de galpón, las que naves. es uno de los galpones que tenían, había 4 o 5 y había maquinaria y había archivos, así estaba, o sea, Claro. hace años, imagínate Igual esto. yo creo que la maquinaria no la van a poder utilizar ya. Hay mucha que está deteriorada, se quiso, mucha se remató a precios viles, obviamente, porque un remate te baja los precios reales, otra no se pudo porque ya no estaba en condiciones o porque no hubo ofertantes y demás. Esto era un nido. Esto es muy interesante porque en esta foto se ve y que sorprendió bastante a los funcionarios de Santa Cruz, la cantidad de papeles, de documentos. Esta era una de las sedes centrales de Austral Construcciones, la Claro. nave que era por donde se lavaba a través de la obra pública la plata de los Báez y seguramente de los Kirchner. Claro. Ya a esta altura de la vida hay que Es decirlo. impresionante la Entonces, cantidad de carpetas. O sea, carpetas, no la papeles. revisaron. ¿Sabes qué van a hacer un archivo de eso? Ah, sí. Van a hacer un archivo, se van a tomar el trabajo de mirar los papeles. Bueno, quizás encontrás cosas que andás a ver. Sí. Otra causa. Ya sabes, esto pertenece a tal. Tal cual. ¡Wow! Digamos, bueno, sabes qué podés encontrar ahí. Quizás en el apuro se quedaron. Recordemos que fue muy precipitada la caída de Austral Construcciones porque cuando cayó, bueno, cuando se descubrió la ruta del dinero acá, que fue un impacto muy grande para las Báez,
empezó a tener problemas. Bueno, el gobierno de Macri le quitó las últimas concesiones de las obras. Él ya venía incumpliendo en las obras previas porque no le estaban pagando. ¿Te acordás que contábamos que Kicillof fue el primero que empezó a cortarle paradójicamente, en este mundo, cortarle los negocios a el mundo de Guido, y el mundo de Guido implicaba la obra pública y Lázaro. Entonces, ese decantar fue como, bueno, se hizo un cono. La Claro. empresa terminó. Si Lázaro empezó a tener problemas judiciales fuertes al final del mandato de Cristina, en 2015, para 2018, Austral Construcciones ya estaba declarado en quiebra. Claro. Y desde ahí es un derrotero para abajo. Empezaron a ver, sálvese quien pueda, entre las cosas que se roban entre ellos, que ya lo contamos. Después quedaron las cosas tiradas a medio hacer. Y esto parece una persona que se No, jugó. Limpien todo. Claro. No, pero además, digo, ya no tienen, lo único de la macana es que no tiene valor, porque toda esa cantidad de máquinas sin usar, sin arreglar, sin prenderlas, ya deben estar obsoletas. Sí, debe haber muchas que Es sí, una debe haber pena. algunas que pueden llegar a servir para algo. Lo que hace el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Claudio Vidal, con la empresa esta tienen varias ideas para este complejo. Imagínense, son 3 hectáreas por $2 millones. Es una ganga Obvio. la compra que hicieron con todo lo que tiene adentro. Inclusive hay autos, o sea, autos que andás a ver cómo llegaron ahí. Pero bueno, con eso, si pueden recuperar cosas para revender o cosas para reutilizar. Y tienen varias ideas, tienen proyectos para hacer un laboratorio de medicamentos genéricos, una industria de alimento balanceado para animales, tanto ganado como mascotas. Entre otras cosas, querían hacer un centro comercial. Hay un montón Bueno, de ideas para buenísimo, eso. buenísimo que sirva para algo el dinero recuperado Sí. de la Y corrupción. por lo menos no dejar este elefante blanco Total. en el medio de la Patagonia por los años de los años. Ya eso es una buena noticia de todas las malas noticias que nos trajo Lázaro Báez y su actividad empresaria, con mucha Tal comilla. cual. Y hubo otra más un poco antes, porque si esto pasó en Santa Cruz y si seguimos por la misma ruta, a mí me encantan esos pequeños detalles que te hacen contar una historia, como vos hiciste hoy con los miércoles, que me parece que la mejor forma de contar las cosas es encontrar esas coincidencias en el tiempo. Bueno, acá le encontré uno en la ruta, porque este corralón estaba en la ruta 3 La que en no se Santa terminó. Cruz. Claro, más arriba subiendo, llegamos a Chubut, y en la ruta 3, en la trocha, en la autovía que tenía que unir Trelew y Puerto Madryn, fue uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista, esa obra. Es un tramo de 30 kilómetros de una ruta nacional que, me acuerdo cuando era gobernador, el fallecido gobernador Mario Das Neves, que en su momento tenía buenas migas con Kirchner, después entró en alguna distancia, justamente, entre otras cosas, por esta obra. Bueno, resulta que la licitaron 2015, 308 millones de pesos, en una fortuna en ese momento, para hacer 30 kilómetros de ruta, y ganó Canc y Costilla, que era una de las nuevas empresas de Lázaro. Lázaro ya empezaba a comerse, fagocitarse y comprarse a sus competidores, sea por las buenas o sea por las malas, como hizo como un Gotti y otros. Bueno, Canc y Costilla era una de esas nuevas empresas de Lázaro y ganó esa licitación. Y todos esperaban, bueno, es una ruta que se va a hacer. Y hasta el mes pasado esa ruta no funcionó. Y fue un deterioro de gobierno en gobierno. Después de Das Neves, en tiempos de Macri se intentó hacer, no se pudo licitar, nadie pudo ofertar por esa obra. Después, con Alberto Fernández y el inefable masista Arcioni, que gobernó al estilo Infran Chubut, intentó también hacer una UTE de empresas que nunca pusieron el obrador de vuelta. Nunca arrancó esa obra. La obra era un peligro. Es una de las rutas de la muerte argentinas, esas de las tantas rutas de la muerte. De hecho, te voy a mostrar cómo se presentaba esta noticia, lo hacía el gobierno de Chubut, mostrando algo que me eriza un poco la piel, porque de hecho vos sabés que yo viví en Chubut, y tengo conocidos que murieron en esa ruta, y todos en Chubut tenemos conocidos que murieron en esa ruta. Claro. Es tan trágico. Es la ruta de la muerte. Es la ruta de la muerte porque son kilómetros, y la complejidad que tenía esta ruta era una ruta común, de ida y vuelta, sobre la meseta patagónica. Entonces, sin iluminación y sin mantenimiento esa ruta, perdías el horizonte.
había un momento que no veías el frente porque tiene subida y bajada muy, muy amplia y era muy peligrosa. Y el ingreso a Trelew era casi una T. Era un peligro absoluto. La cantidad de gente que se mató. Yo te digo que por lo menos 3 veces estuve a punto de pegarme un palo en esa ruta que es letal. O sea, ¿Tenemos un video de la tenemos ruta? no, tenemos un video de los casos que pasaron ahí y te lo quiero mostrar, mirá. Estamos en vivo desde la Ruta Nacional número 3. Hace poco tuvimos una de las tantas noticias tristes que hemos visto durante tantos años, de un accidente en la doble vía Trelew-Madrid. Los 2 conductores perdieron la vida. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única ruta de la Argentina que se pagó literalmente 5 veces en los últimos 20 años. Estamos Eso decía, Es eso tremendo, decía Nacho Torres. Ignacio Torres, el actual gobernador de Chubut, que de hecho, bueno, esta obra la terminan con recursos de la provincia. Terminaron, ¿La terminaron entonces? La terminaron, sí. Lograron hacer la trocha, la doble vía, la necesaria para separar como una autopista, digamos, Claro. que se separe un carril del otro, para que no te la des de frente compartiendo el carril en una zona tan peligrosa y Qué desprobada. impresionante cómo... El dato es letal, lo corté porque, no porque sea Nacho Torres, pero el dato es importante. 5 veces se pagó la ruta. 5 veces durante más de una década. La década ganada para algunos y la década muy perdida en vidas para otros. Así que esta vez le ganamos a Lázaro. Y además, nada, este programa recorriendo casos de corrupción que como contracara siempre tienen la pérdida de vidas, la pérdida de calidad de vidas, etcétera, etcétera. Bueno, vos contaste una buena, porque se le ganó, se devolvió, se devolvieron terrenos, perdón, un espacio, en la sede central de Austral Construcciones, la recuperó la provincia de Santa Cruz. Ahora, hay otra buena noticia, es a nivel local, es una noticia que nosotros vinimos siguiendo, la información la tiene Franco Maceo, y tiene que ver con el bingo de Escobar, con toda la lucha de los vecinos para que no se instale ese bingo, que tenía mucha gente poderosa detrás, y ahora finalmente la justicia dio un fallo en favor de los vecinos. Sí, eso sucedió la semana pasada. Se dieron varios reveses para el gobierno de Ariel Sujarchuk, para la intendencia de Ariel Sujarchuk. Y finalmente decidió hacer una jugada, ¿sí? Que tiene atrás bastante incertidumbre todavía. El miércoles pasado, el miércoles 12 de noviembre, se votó en el Consejo Deliberante la derogación de la ordenanza que permitía justamente la habilitación para construir el centro comercial con el bingo adentro, ¿no? Ahí en Ingeniero Maschwitz. Justamente esta sede iba a venir de Ramallo, se iba a construir ahí el bingo nuevo, de Daniel Angelisi. ¿Y qué pasó en el Consejo Deliberante? Fuimos a cubrir ahí con todo el equipo de Border y sucedió... ¿Fue hechizo? Fue Chizo, fuimos con Chizo, con el camarógrafo. Y bueno, vimos la votación que duró 28 segundos la votación. No debatió bueno. nadie. La Guazzaroni, la presidenta del Fue consejo. como a libro cerrado, pero al revés. Por la otra vez habían tardado también 28 segundos para decir sí, Para dale, decir, sí, bingo, no dale. me importa nada, me voy a festejar año nuevo. Me dijeron que tengo que votar esto. Sí, voto, dale, voto, listo. voto, ¿Me dale. dijeron? Bueno, en este caso se dio al revés, pero al mismo tiempo, Me sin llegó un debate, sobre sin con una nada. carta que tengo que votar esto. Tengo que votar esto. Claro, Guazzaroni, ahora vamos a ver todo en el corto, obviamente, tenemos todo grabado. Guazzaroni, la presidenta del Consejo Deliberante, dijo: ¿alguien tiene algo para decir? Cri, 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 cri. Qué desmemoriado. Bueno, entonces votemos. Derogación, ni los vecinos que estaban reclamando ahí, obviamente para evitar la construcción del bingo, se enteraron de que se votó eso. Dijo, la ordenanza 6.350 del /24 del año pasado, ¿verdad? Todos Pumba. votan, bueno, sí, que se derogue, listo. Chau. Me dijeron que vote que se derogue ahora. Entonces que- se derogó la ordenanza que Sí. establecía que la oportunidad de que se cree ese bingo en el Sí. lugar. Vamos a ver la nota y después... Esto, antes de eso, te quería aclarar. Las dudas todavía están sobre que se presente un nuevo proyecto, porque recordemos que hace muy poco también Ariel Sujarchuk presentó un decreto, publicó un decreto, donde se estimaban distintos puntos que eran importantes de cumplir, por ejemplo, no sé, presentar estudios medioambientales, cosas ya está en obvias, la ley, cosas sí. obvias, Sí. pero que respaldan su proyecto, el primer proyecto que se presentó y que lo presentó Leandro Goroyeski, el presidente del bloque, el jefe de bloque del PRO en el Consejo Deliberante de Escobar,
que, bueno, justamente respaldaban que tenga determinadas medidas, que haya un master plan, que haya de todo, para justamente respaldar proyectos como este. El decreto, Como- perdón, el decreto de ahora vamos a hacer las cosas bien. Claro, ahora sí, Tipo, te claro, juro que sí. lo voy a presentar de nuevo y Ahora- lo vamos a ahora hacer voy bien. Así Claro. que todavía queda mucha lucha por aquellas personas Mm. que no quieren que se haga ese tipo de emprendimiento. Vamos a ver qué se Claro. hace. O sea, ellos invirtieron en la compra del lote, ¿no? ¿Cuánto se Sí, bueno, dice? ahí se dice, obviamente en el recinto se habló mucho, no quiero quemar a ninguna fuente, digamos. pero se habla de que la inversión que ya hicieron los empresarios es bastante fuerte, de unos $2 millones en lo que es el predio, que afecta incluso parcelas residenciales, que está a 200 metros de 2 colegios, que está a 50 metros de un centro de rehabilitación de adicciones, en un lugar bastante Hagan algo delicado copado para los la vecinos. gente. Entonces se estima que los empresarios y quienes están interesados en este proyecto no van a quedarse de brazos cruzados después de los reveses judiciales a favor de los vecinos. en este Bueno, caso. pero vamos a ver cómo terminó la historia en el Consejo Deliberante y esta vez del lado de la gente. En consideración entonces el expediente 18.510 del 25, ordenanza de derogación, ordenanza 6350 del 24. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Si ningún concejal hará uso de la palabra, entonces sometemos a votación el proyecto que se tramita por el expediente 18.510 del 25. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Compartimos la alegría con los vecinos y vamos a seguir atentos a este caso porque si se usa inversión, esperemos que se haga algo que esté más ajustado al espíritu de la gente del barrio. Tal cual. ¿Ok? Y para los que nos dicen, quizás nosotros no hacemos todos los temas, pero los temas que hacemos no los soltamos. No lo soltamos. Lo seguimos y lo seguimos para llegar hasta el fondo de la cuestión y no distraernos, porque viste que te distraes, mirás para otro lado, no publicás nada y te clavan el bingo de nuevo. Señores, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias acá, compañeros. Gracias, Juli. Esperemos que les guste nuestro nuevo escenografía. A ver si pueden poner también la de acá está una ovejita. Hola. Hola, ovejita, ahí. Hola, ovejita. Pero además tenemos otra oveja aquí, que veo que la cámara la está tomando. Además tenemos luces por aquí, luces allí, luces aquí, luces allá. Y es una bomba, realmente. Este estudio, sinceramente, bueno, Ay, yo tengo acá a Jorge.
Jorge. Ahí tenemos por todos lados pegados stickers con Jorge Lanata, nuestro mentor. Allá, acá hay uno, allá hay otro en la ¿cómo se llama? Impresora. Y siempre lo tenemos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, tratando de hacer siempre con dignidad periodismo del bueno. Old school es la que hacemos aquí en Borde del Periodismo. Están todos muertos porque trabajaron mucho. Les agradezco que hayan traído igual mucha información. Así que los dejamos hasta la próxima. Si les gustó, compartan, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para enterarse Sobre de todo todo. que se suscriban porque estamos por llegar a los 200.000 Ah, seguidores. bien, Bueno, excelente. suscríbanse que estamos por llegar a los 200.000 suscriptores y si se nos ocurre una idea vamos a traer un grosso regalo. Tengo que ponerme a pensar, a llamar, a ver qué conseguimos y vamos a hacer un regalo para el suscriptor 200.000 que se tiene que comunicar con nosotros ahora desde Santa Cruz. Y sonamos. Bueno, nos vemos la próxima. Chao.